Llega junio y con eso las tradicionales fiestas de San Juan o el Inti Raymi en Pucará. El Inti Raymi en Pucará es celebrado a inicios de julio cada año. Después de un largo viaje desde Pucará hacia la ciudad de Ibarra, los músicos y el resto de los ayllus zapatean en la tradicional espiral, bailando, zapateando. Es junio 1 del 2018. Los Pucara llegan a la casa de quien será nombrado prioste de fiestas del Inti Raymi en Pucará. Esto llega encabezado por el cabildo de la localidad. Para esto llegan con música en vivo, medianos, como es siempre las tradiciones de los quichuas. Las tradiciones invaden la ciudad y también contagian a la población mestiza para la celebración de esta tradición milenaria. Los frutos que son ofrecidos al prioste nombrado son tanto de las regiones de la costa y de la sierra. Da las palabras de agradecimiento y bienvenida quien es nombrado prioste de fiestas. En el que pueden confiar y podemos ayudarnos. Para mí esto es la primera vez que me hacen el honor de poder visitarme y nombrarme prioste en este asunto. Y yo estamos muy contentos de haberles recibido en mi casa, las puertas de la que ustedes saben que las puertas de la casa de uno no se le abre a cualquiera. Y les abrimos nosotros con mucho cariño porque somos sus amigos. Aquí está con mi esposita, mis hijas, mis amigos, dispuestos para servirles. Siéntanse más que amigos, como una familia conmigo, ¿no? Mis suegros también están por aquí, por ahí. También se dirigen quienes presiden el cabildo de Pucará y por consiguiente las fiestas del Inti Raymi en Pucará. Gracias doctor Vázquez. Nuevamente, señora empresa, gracias por la acogida que estamos teniendo. Aquí estamos presentes, mi persona Marcelo Tutuaña, con el comité de fiesta, la acogida que estamos teniendo y seguro vamos a estar un buen rato aquí zapateando. Claro, y, claro. Y nada más decirle también
Luis, que le voy a pasar para que hable un poquito. Y el presente que tenemos aquí es para usted, para su familia. Espero que nos reciba como nos han recibido. Muy amable, doctor. Positivismo, transmitir ese fortalecimiento para nuestros pueblos, especialmente para lo que representa la comunidad Pucará de San Roque. Me siento muy emocionado porque en verdad todo lo que estamos viendo no es lo único que se da, más bien lo que deseamos, lo que queremos es de que nosotros a través de nuestras posibilidades emanar ese calor, ese positivismo para que las familias entiendan que este mes, ¿sí? que las fechas que se aproxima el tema del Inti Raymi es algo que nos llena de energía, nos llena de amor hacia la Pachamama, hacia el Inti Sol que nos calienta todas las mañanas, todos los días. Y para nosotros el poder reconocer esas cosas que durante mucho tiempo hemos vivido como invisibilizados. Ahora lo que queremos también es ya no solamente el sentido de que en estas fiestas nada más queremos emborracharnos y que viva la fiesta, no. Al contrario, nuestra visión como comisión, como cabildo, es demostrar de que el Inti Raymi es algo más que el zapateo, que las bebidas, ¿sí? Más bien es algo educativo, algo que nos identifica, algo que nos ayuda a entender el propósito de nuestra vida, por qué estamos aquí y por qué respetamos mucho el suelo, la Pachamama y todo eso, querido doctor. Nosotros queremos hacerles llegar es un plan, ¿sí? Es un plan que estamos encaminando, ¿sí? Queremos tener un rumbo, una dirección hacia nuestros propósitos y queremos compartir esas pequeñas experiencias y las cosas que se podría fortalecer dentro de las comunidades, dentro de las parroquias, para que todo eso, si es que se llegara a cumplir, tener un cambio de mentalidad, un cambio de ideología dentro de nuestras costumbres y que todo lo que nos están viendo de afuera más bien sea algo que nos caracterice como pueblos quichua-guatabara. Desde la comunidad de Pucará, con nuestros familiares, con nuestra comitiva, todos agradecemos su hospitalidad y bueno, la Pachamama también es recelosa, ¿no? O sea, el trabajador y el clima son muy cambiachos. Ahorita con el cambio climático no hemos tenido buenas cosechas, aún así aceptamos la voluntad de nuestro Padre Celestial, aceptamos la voluntad de Pachamama, que siempre ella tiene que ser bien tratada, bien respetada para que los frutos que durante todo el año nos vamos a servir también tengan su éxito, ¿no? Pues en este caso, este año ha sido duro para las comunidades, para el sector indígena, pero aún así estamos aquí festejando, empezando el festejo, porque esto no es todo, va a venir aún más, y usted, doctor, y su querida familia va a tener presencia en esto para que se realicen todos los eventos que vamos a entablar con ustedes. Muchísimas gracias y bueno, ¡Bravo! Gracias, no les pague. Y les voy a poner, si no, Otavalo abrazaba casi toda la provincia, pues éramos los otavalos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que Otavalo es un referente cultural que hoy lastimosamente se ha estado desapareciendo del mapa. Pero hoy con estas nuevas formas de manejar la interculturalidad, esta nueva forma de ver el Inti Raymi, yo creo que sí es muy importante el cambio de mentalidad de las personas que vienen atrás, de las nuevas personas del cambio generacional, para indicarles quiénes eran nuestros ancestros, qué es lo que hacían, y realmente el valor cultural que tiene esta fiesta sagrada del Inti Raymi, más allá, como usted dice, del trago, más allá
de todas esas cosas, es muy importante que nosotros comprendamos y que a nosotros, los mestizos, ustedes nos enseñen y nos transmitan el conocimiento, porque eso es importante para poder valorar y poder enseñarles también a nuestros hijos, para poder tener una integración entre todos. Dios le pague por estar aquí nuevamente y bienvenidos a su casa. ¡Viva el Inti Raymi! ¡Viva el Inti Raymi! Bienvenidos. Una vez dicho algunas palabras, nuevamente inician con el zapateo a la Pachamama. Esto puede durar toda la noche y quienes se van de casa en casa pueden durar días zapateando por las noches. Estos son los inicios del Inti Raymi en Pucará. Turismo Taita Imbabura. La aventura te espera. Pucaramashi. Turismo Taita Imbabura. La aventura te espera.